Gloria al nombre del Señor Jesús, hermanos y hermanas. Muy buenas tardes a todos y cada uno de ustedes que ya nos están esperando para esta nueva transmisión de hoy, de este día que el Señor nos ha regalado, 23 de septiembre del 2020. Y nuevamente, hermanos, pues qué placer y qué gusto estar nuevamente con ustedes. Pedimos una disculpa la semana pasada por razones mayores, pues no pudimos transmitir, pero hoy estamos aquí y nuevamente estamos con alegría y con gozo, dispuestos para compartir la palabra del Señor con cada uno de ustedes, y esperamos que este compartimiento pues sea de bendición. Debe de ser de bendición porque es palabra de Dios y la palabra del Señor es viva y eficaz, y siempre el Señor está dispuesto a bendecir. Si abres tú tu corazón, si abro yo mi corazón, la palabra de Dios dice Isaías que cae como lluvia y que no regresa a Él sin hacer lo que el Señor pues le manda, sin hacer lo que se necesita hacer en esos corazones que estén dispuestos a recibir bendición del Señor. Pues nuevamente les damos un saludo, hermanos, de parte de nuestro párroco y pastor, el padre Zafrani, y el pastor asociado Monseñor Aliberti. Hoy estamos aquí en esta tarde pues con mi hermano Jesús, y estamos pues alegres y contentos porque el Señor nos dio un día más de vida. Y porque el Señor nos dio un día más de vida y nosotros estamos a su servicio, pues estamos aquí tratando de servir al Señor, compartiendo su palabra, y especialmente hoy en este día, pues un día especial que el Señor quiere hacer algo en tu vida. Así que yo los invito, hermanos, a que pues abramos nuestros corazones para que el Señor pueda entrar a través de su palabra y su mensaje, y que todo sea para gloria del Señor. Amén. Gloria a Dios. Pues hoy vamos a compartir la palabra del Señor a través de las lecturas del día, que son Proverbios 35 al 9, creo que no, estoy equivocado. Sí, 5 al 9. 5 al 9. Sí, Proverbios 35 al 9. Lucas 9, 1, perdón, Salmo 118, 29, 72, 89, 101, 104 y 163. Ok, el Salmo, esa versión que tomamos es versión, me imagino que es versión Jerusalén, pero la versión latinoamericana el Salmo sería el 119, que es el Salmo más amplio, más largo, más grande de la Biblia. Y pues en algunas Biblias va un número más que en la otra, pero en realidad el Salmo es completamente lo mismo. Así que pues estamos dispuestos para escuchar la palabra del Señor. En este momento pues nos ponemos en la presencia del Señor. Si no tienes tu Biblia a la mano, pues puedes ir en un minutito para traerla, porque lo que queremos también, hermanos, es que lo que estamos compartiendo ahí ustedes puedan verificarlo en su Biblia, para que no digan, para que no haya duda de que estamos compartiendo la palabra del Señor de acuerdo a nuestra Santa Madre Iglesia, la Iglesia Católica, que es la única iglesia que Jesucristo fundó y que pues es nuestra madre, y pues estamos al servicio de ella, por eso es que estamos aquí. Ojalá que ya todos tengan su Biblia, y si no tienes Biblia, hermano, pues es necesario, como le dijo el Señor a los discípulos, es necesario que se compre una espada, pero la espada del Espíritu pues es la palabra de Dios, la Biblia. No van a ir a comprar una espada de metal, esa no sirve para nada, sino que la palabra de Dios, que es la vida, la que te da vida eterna. Así que, hermano Jesús, si está listo, podemos empezar con la primera lectura del libro de los Proverbios. Pero antes quisiéramos hacer una pequeña oración con ustedes, hermanos. ¿Qué les parece? Y los invitamos a que nos pongamos en la presencia de Dios, en el nombre del Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén. Padre bueno y santo, Creador y Señor del cielo y de la tierra,
En el nombre de tu Hijo amado Jesucristo nuestro Señor, bendecimos y alabamos tu santo nombre, mi Dios, en esta tarde preciosa que de tu bondad nos regalas. Te pedimos que la luz de tu Santo Espíritu, Señor, descienda sobre cada uno de nosotros y de mis hermanos y hermanas, Señor, que estarán con nosotros hoy, Señor, compartiendo, Señor, tu palabra, mi Dios, o recibiendo tu palabra, mi Dios. Bendícenos y bendice a cada uno de mis hermanos, y que este mensaje hoy, Señor, traiga paz, alegría, gozo, esperanza y caridad, Señor, a los corazones. Primero de nosotros que estamos aquí, Señor, más cerca de tu palabra, y también a nuestros hermanos que van a estar escuchando este mensaje. Virgen María, Madre nuestra, Madre de nuestro Señor Jesús, ruega, Señora, por todos nosotros, pobres pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Amén. En el nombre del Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén. Entonces arrancamos, hermano, con este mensaje que le hemos titulado, ¿cómo le titulamos, Jesús? Confía en el Señor, o confía en Dios. Confía en el Señor, lo mismo, el Señor es Dios. Sí. Ok, vamos a empezar con la primera lectura, Proverbios capítulo 30, versículo 5 al 9. Dice, la palabra de Dios, las palabras de Dios pasan cualquier prueba, son un escudo para los que confían en Él. No agregues nada a sus palabras, te reprendería y te demostraría que mientes. Dos cosas le pido a Dios, te pido, Dios mío, no me las niegues hasta el día de mi muerte. Aleja de mí la falsedad y la mentira. No me des ni pobreza ni riqueza, dame solo mi ración de pan, porque con la abundancia podría alejarme y decir, pero ¿quién es Yahvé? Y en la miseria podría ponerme a robar, lo que sería deshonrar el nombre de Dios. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Mire, pues este libro de Proverbios tiene muchos consejos, tiene muchas, ¿cómo podemos decir? Muchas formas de animarte y de, se podría decir, palabras, dichos cotidianos que muchas veces se dicen por ahí y son proverbios que fueron sacados de aquí. A veces ya se sale por allá de contexto, pero en realidad es palabra también de Dios, pues la iglesia la clasificó como palabra de Dios. Y este libro lo escribió el rey Salomón, el hombre más sabio de todo el Antiguo Testamento. No podemos decir que el más sabio del mundo, porque el más sabio del mundo se llama Jesucristo el Señor. Y pues él escribió en este libro para provecho, pues en aquel tiempo del pueblo de Dios, del pueblo de Israel. Pero como la iglesia lo incluyó en el canon de la Biblia, pues también tiene que ser el provecho para nosotros. Y fíjese qué bonito empieza, dice, las palabras de Dios pasan cualquier prueba, son un escudo para los que confían en Él. O sea, la palabra de Dios, hermano, cuando sale de la boca de Dios, se cumple porque se cumple y no hay punto medio. ¿Por qué? Porque el que la dice es el Todopoderoso, el que creó el cielo y la tierra, y todo lo que Él dice es verdadero y se cumple tarde que temprano. Y por eso aquí Salomón dice, las palabras de Dios pasan cualquier prueba, son un escudo para los que confían en Él. O sea que son una protección, la palabra de Dios se convierte en una protección para aquellos que la reciben, que la escudriñan, que la estudian, pero sobre todo que la ponen en práctica. Y dice que
pues sirven como un escudo, sirven como una protección, sirven como una coraza que te protege. ¿Por qué? Porque en estos tiempos, hermanos, hay muchas palabras que salen de X persona, X presidente, X iluminado a veces por ahí, de alguna secta, y la gente a veces les hace caso. Y resulta que al hacer caso a palabras proféticas, aparentemente que no salieron de la boca del Señor o que tuercen para su desgracia, se convierte en desgracia para aquella persona. Porque por no escuchar la palabra de Dios como debe de ser, como está establecida, sin torcer ni a la izquierda ni a la derecha, sino simple y sencillamente como lo entiende la sabia y santa Madre Iglesia. Por eso es muy importante, hermano, que no hagamos caso a cualquier palabra, a cualquier iluminado, sobre todo. Nos dice San Pedro, nos previene. ¿Por qué? Porque podemos caer en error, podemos caer en transgresión y al final podemos arruinar nuestra vida o podemos arruinar la vida a alguna persona que nos escuche si nosotros no venimos realmente de parte del Señor y estamos predicando un mensaje nuestro. Tiene que ser el mensaje del Señor, porque dice que la palabra de Dios pasa cualquier prueba. O sea, si Dios dijo, así es, y el mundo dice, es de esta forma, porque siempre va a haber se puede decir el bando de los de Dios contra el bando de los del mundo. El mundo proclama una cosa y los que somos de Dios tenemos que proclamar la verdad de Cristo, la verdad de la palabra del Señor. Y va a pasar cualquier prueba, hermano, a la cual sea sometida. Eso, si está en un corazón contrito y humillado, que se deja guiar y que se deja guiar y que permite pues que la palabra del Señor haga raíz en su corazón, que se convierta en una tierra fértil para que puedas pasar cualquier prueba, cualquier dificultad, para que puedas confiar en medio de la dificultad en Dios, de que si Él te metió alguna circunstancia que de pronto se ha tornado problemática, a veces puede ser una enfermedad, puede ser alguna prueba de tipo laboral o alguna prueba de tipo familiar, pero si tú confías en Dios y confías en su palabra, entonces la palabra de Dios se convierte en un escudo para ti, se convierte en algo que te protege y que a través de tu fe, aunque no puedas ver ninguna señal de pronto, en tu corazón tú puedas decir, el Señor cambiará la circunstancia. Aunque todo el mundo te diga, ya no la vas a hacer, ya te vas a morir, si es una enfermedad o si es alguna, qué sé yo, quiebra económica, y alguien te puede decir, no te vas a levantar. Pero si tú crees y confías en la palabra del Señor, dice que pasará cualquier prueba y el Señor al final te dará la victoria. Amén. Vamos a darle al hermano la oportunidad también para que comparta un poco de esta lectura. Gloria a Dios. Miren, hermanos, ahorita que mi hermano Gilberto estaba hablando un poquito, ahorita que hablaba acerca de quién escribió este libro de los Proverbios, lo llamamos el rey Salomón. Podríamos decir, qué contrariedad, un rey. Sabemos que el rey Salomón tenía, vamos a decir, propiedades, vivía en un palacio, tenía mucho, no pasaba
vamos a decir, quizás podemos decir necesidad económica, ¿ok? Pero si nos vamos cuando el Señor lo puso en el cargo, lo puso donde él estaba, era joven. Y si mal no recuerdo, cuando el Señor le dijo, pídeme lo que quieras, él no le dijo, dame riqueza, quiero propiedades, quiero esto, quiero lo otro. No, él solamente le dijo, dame sabiduría para guiar a mi pueblo y no llevarlo a la perdición. Yo le digo, porque me pidiste eso y no me pidiste pobreza, no me pidiste riqueza, no me pediste abundancia, también te voy a conceder riquezas. Por eso el rey dice que el rey Salomón era muy rico. Y te podríamos decir es una contrariedad, porque dice, dos cosas te pido, Señor, no me la des antes de que muera. Y luego dice, aleja de mí la falsedad y la mentira, no me des ni pobreza ni riqueza, dame solo mi ración de pan de cada día. Podemos decir, ¿cómo él pedía la ración de pan de cada día si era tan rico? Por eso explicamos un poquito, trato de explicar un poquito de dónde le venía o cómo le vino la riqueza a Salomón, porque él fue una persona que se humilló y se puso en las manos de Dios. Él confió en la misericordia de Dios, confió en la palabra de Dios, confió en la palabra de Dios y Dios no lo defraudó. ¿A dónde quiero llegar con esto? Miren, es muy hermosa la palabra de Dios, es muy hermoso todo esto, porque si se dan cuenta, mi hermano Gilberto estuvo hablando acerca de confiar en Dios, de que podemos, así sea muy grande el problema, pongamos nuestra confianza en Dios y Él nos va a ayudar, Él nos va a sacar adelante. Yo les voy a continuar hablando, por eso les digo, la palabra de Dios es muy hermosa. ¿Por qué? Porque no nos ponemos de acuerdo él y yo para decir vamos a hablar de esto. Simplemente hacemos oración, ponemos lo que vamos a hablar en las manos de Dios y Dios nos regala a cada uno lo que quiere que hablemos. Y mire cómo se conectan las cosas. Seguimos hablando de lo mismo, de la misericordia de Dios o la providencia. La palabra que quería encontrar es confiar en la providencia de Dios, que Dios proveerá. ¿Ok? ¿Por qué les digo esto? Miren, en estos tiempos es muy sencillo escuchar, es muy común escuchar la palabra que les voy a decir, común y a la vez muy triste, porque una vez se hace la pregunta, ¿fuiste a la Santa Misa el domingo o vas a la Santa Misa? Dice, no, porque el Papa dijo que no nos obligue en este tiempo de pandemia, en esta pandemia que vivimos, o el sacerdote o el obispo dice, no nos obliga en esta pandemia que estamos viviendo, que nos quedemos en casa, que entre menos gente vayamos, es mejor. ¿Verdad que somos muy obedientes? Si el sacerdote nos dijera, los quiero a todos aquí el domingo en misa, ¿vendrían? Quizás sí, quizás no, sería cada conciencia de cada quien. Pero ¿a qué quiero llegar con esto? Que personas que dicen, no porque el sacerdote dijo, o porque no podemos estar tantos en el templo, por esto de lo que estamos viviendo ahorita. Pero el problema es que, por ejemplo, si trabajamos, vamos a decir, en una tienda, no dejamos de ir a trabajar el domingo. Si nos toca, si nos llaman a trabajar, vamos. ¿Por qué nos protegemos o decimos que nos cuidamos el domingo en la Santa Misa, pero ese mismo día vamos y nos conglomeramos en la tienda donde trabajamos? Que yo no digo que es malo trabajar, no, pero no tengamos doble punto de vista, sigamos uno solo. Si no nos vamos a juntar el domingo donde hay mucha gente, tampoco trabajemos, porque ¿a quién queremos engañar? Porque el sacerdote dice que nos dispensa la misa, no vamos a trabajar, si que nos dispensa la misa, no vamos a venir a la Santa Misa, pero sí vamos a trabajar. No, confiemos, hay que confiar en la misericordia de Dios. El Señor Dios nos va a proveer si no vamos a trabajar en este domingo, como dice mi hermano Gilberto, el Señor Dios provee. Así que tengamos fe. Dice, no me des ni pobreza ni riqueza, dame solo el pan de cada día. Miren, es hermoso. En la palabra de Dios, en Éxodo 19,
16, capítulo 19, 16, no lo voy a citar, solamente es donde están en el desierto, y reniegan mucho porque ya no tienen qué comer, no tienen comida. Le dicen a Moisés, bueno, nos sacaste ya para matarnos de hambre o qué sé yo, y les da a Dios el maná, el pan del cielo. Dice que por las tardes les daba codornices, pero en la mañana les daba maná, pan del cielo. Pero al punto que quiero llegar es que en el capítulo 16, versículo 19, les dijo Moisés, no guarden nada para mañana. Se refería al pan, que solamente recogieran lo que necesitaban. Ahora, otro versículo más que es muy, muy conocido, y ese sí es fácil de reconocerlo. Mateo, capítulo 6, versículo 11. Danos hoy nuestro pan de cada día. Les estoy citando 3 versículos. En ninguno de los 3 dice, dame Señor abundancia en pan este día. Danos hoy nuestro pan de cada día. Mas sin embargo, pedimos en el Padre nuestro pan de cada día. Pero Dios no es tacaño. Dios no nos limita. Dios nos da porque conoce nuestras necesidades, incluso más que nosotros las conoce. Así que pongámonos en las manos de Dios, pongamos nuestras necesidades en las manos de Dios, confiemos en Él y verá que todo nos saldrá mejor. Amén. Gloria a Dios. Bueno, pues ya para terminar con esta lectura, hermano, fíjese lo que dijo el rey Salomón, le dijo al Señor. Ya el hermano Jesús también lo anunció. Dice, aleja de mí la falsedad y la mentira. Esa fue una petición que le hizo el rey Salomón. Ojalá que tú y yo, como el rey Salomón, también pudiéramos decirle de corazón, Señor, aleja de mí la falsedad y la mentira. Que no sea falso, que sea auténtico, genuino, que no porque yo esté aquí ante una cámara, yo quiera quedar bien y quiera dar a entender que soy una eminencia, que soy un gran teólogo. Pues no he estudiado teología, simple y sencillamente soy un siervo de Dios que está tratando, esforzándose de hacer la voluntad del Señor. Entonces, también tendremos que acostumbrarnos, hermano, a no echar mano de la mentira para salir de un aprieto o para salir de algún problema, porque esa mentira después te va a hacer que eches otra mentira, porque vas a ir tapando una y vas a ir tapando la otra y tapando la otra, y al final, hermano, te convertirás en un mentiroso, en un falso. Y por eso el rey Salomón decía, aleja de mí la falsedad y la mentira. Hermano, pues ya tocó un punto, ¿verdad? Que se trata pues por decir algo del trabajo, hermano. Y bien lo dijo el hermano, el Padre nuestro, dice, danos el pan de cada día. Desafortunadamente a veces nosotros quisiéramos que Dios nos diera el pan de todo el año En un solo día. en un solo día. ¿Para qué? Para estar ahí rascándonos la barriga sin hacer nada. Por eso es que la palabra de Dios nos dice que nos tenemos que acostumbrar no a acumular sin sentido. Puede haber 2 formas de acumular con sentido y acumular sin sentido. Por decir, si acumulas algo, pero sabes que lo vas a usar y lo vas a compartir y le vas a dar uso, bien.
Pero si solamente estás acumulando en tu cuenta del banco, si ya tienes 1,000 y después quieres otros 1,000 y otros 1,000 y otros 1,000 y otros 1,000, entras en un círculo vicioso. Y en cierto modo también es una adicción hacia un ídolo que se llama dinero, que es lo que más aborrece el Señor. Que pongamos a Dios, que pongamos el dinero como el Todopoderoso, y a Dios lo bajemos de ese trono de Todopoderoso. Entonces tenemos que tratar, hermanos, de no afanarnos. Esa es la palabra que quería, hermanos, compartir. Afanarnos por tener, sino que si tenemos, vivamos como si no tengamos, hermano. Así lo dice la palabra de Dios. Si ríes, como que no ríes. Si tienes en abundancia, como que no tienes en abundancia, hermano. Humildad, como dice el hermano. Eso es lo que necesitamos, la humildad. Y eso fue lo que le pidió realmente Salomón, que lo ayudara a ser humilde para no desear más de lo que él necesitaba. Pero como dijo el hermano, cuando el Señor le hizo cuando Salomón hizo esa petición, se puede decir una petición perfecta, el Señor le dijo: pues por haberme pedido eso, aquí te va también esto demás. O sea que el Señor no se queda con nada, y recuerde que dice la palabra del Señor que busca primero el reino de Dios y su justicia, y lo demás te lo dará por añadidura, o vendrá por añadidura. Pero a veces nosotros, en vez de buscar el reino de Dios, buscamos el reino del mundo. Queremos vivir a como el mundo, a como la moda, a como la gente va viviendo, y la gente que va sin Dios. Queremos tener la marca, queremos tener la mejor casa, queremos tener el mejor carro, queremos tener hasta el mejor look, y ya hay gente que, hasta hombres he visto, hermano, que ya tienen ¿cómo se dice? Su ceja bien rasuradita, o bien, pues ya en cierto modo, como que se arreglan más que las mujeres, ¿sabes? ¿Por qué? Porque es la moda que va pasando, y la gente se quiere agarrar de las modas para ir queriendo vivir como vive fulano, como vive mengano, pero sin darse cuenta que ese fulano, ese mengano, a Dios lo tienen a un lado. ¿Y hacia dónde va a llegar esa vida? Pues va a ir al despeñadero, y de ahí, ¿quién te puede salvar? Si rechazas al Dios que te puede dar vida y te vas detrás del Dios del mundo que te da muerte, pues tú y yo elegimos. Dios ya eligió. Pero si no eliges al Señor, no esperes algo bueno, hermano. Amén. Amén. Bendito sea el Señor. Pues, ¿qué les parece si vamos al Salmo? A ver si nos quedara tiempo, porque solo si uno lo como quieras. Okay. ¿Lo tiene escrito ahí o...? Salmo 118. Dice mi hermano que en la Jerusalén es 118, ¿verdad? Y en la latinoamericana 119. Sí, correcto. 119. 118 en la Jerusalén, 119 en la latinoamericana. Es el versículo 29, 72, 89, 101, 104 y 163. Nos vamos a ir con el del 29 hacia adelante. Aleja de mí el camino aleja de mí el camino engañador, y dame la gracia de tu ley. La ley de tu boca vale más para mí que millones de oro y plata. Tu palabra, Señor, es para siempre, inmutable en los cielos. Aparta mis pasos de todo mal. Aparta mis pasos de todo mal camino, pues quería ser fiel a tu palabra.
Tus ordenanzas me han dado la inteligencia, por eso odio cualquier ruta mentirosa. Detesto la mentira, la aborrezco, pero eso sí que amo tu ley. Bendito sea Dios. ¿Quieres comentar algo? Bueno, pues, mira hermano, cada versículo, cada verso del Salmo sería para un tema, pero si usted se da cuenta, tiene conexión también con la primera lectura. Dice, apártame del camino falso y dame la gracia de tu voluntad. ¿Qué le dijo el Salomón? ¿Qué le dijo Salomón también al Señor? Apártame de la mentira. Entonces, hoy el Señor quiere que seamos verdaderos y que cuando sea sí, digamos sí, cuando sea no, digamos no, hermano, porque dice que la palabra de Dios, que lo que se añada, dice que eso viene del maligno. O sea, que seamos verdaderos, pero también seamos prudentes, porque habrá ocasiones en que no podrás decir la verdad así a secas, si no se prepara la gente. Ejemplo, alguna fatalidad. Tú no puedes llegar a un familiar de una víctima directa, ya sea un papá o un hijo, y decirle, se acaba de morir tu papá. Oiga, eso es falta de caridad también. Se tiene que preparar a la persona, se tiene que, en cierto modo, acoginar esa noticia para que no pegue tan fuerte, porque si la disueltas así nada más, pues en vez de uno pueden ser dos, y entonces ya sería un compromiso para ti por falta por imprudente, se puede decir, falta de prudencia. Entonces tenemos que ser verdaderos y pedirle a Dios que nos dé pues la gracia de desear y de querer y de hacer su santa voluntad, que es lo mejor que le puede suceder al ser humano. Buscar, desear y esforzarse por hacer la voluntad del Señor, que es la mejor, que es la mejor voluntad que la voluntad del presidente, que la voluntad del patrón, que la voluntad de nuestros padres, que la voluntad de mi esposa. La voluntad del Señor siempre será la mejor, hermano. ¿Por qué? Porque Él es el más sabio aún que Salomón. Salomón tenía mucha sabiduría, pero también tuvo sus momentos de tropiezos, donde demostró pues que sí era muy sabio, pero también era humano, hermano. Y eso nos va a pasar a todos. A veces cuando el Señor nos toma y nos da sus gracias para proclamar su palabra, pues podemos ser quizás muy elocuentes o incluso podemos obrar milagros en el nombre del Señor, pero también va a haber momentos de flaqueza, momentos donde quizás nos pueda pasar lo que le pasó a San Pedro, que después de que tuvo una gran iluminación de parte de nuestro Padre Celestial, después también salió lo humano, cuando quiso hacerla de manager o de supervisor de Jesús, decirle a Jesús lo que tenía que hacer y qué era lo que tenía que hacer y lo que no tenía que hacer. Y pues ahí en cierto modo el enemigo le estaba manipulando la mente. Por eso es que Jesús exclamó, y claro que no se lo dijo a San Pedro, se lo dijo al manipulador que lo estaba manipulando: atrás de mí, Satanás, porque no piensas como Dios sino como los hombres. Entonces debemos de esforzarnos pues por ser verdaderos y buscar siempre la sana y santa voluntad de nuestro Padre Celestial, que pues a eso nos llama, hermano. Y bueno, ya aquí el salmista dice también: más estimo yo los preceptos de tu boca que miles de monedas de oro. O sea que la palabra del Señor tiene un valor muchísimo más grande que cualquier tesoro de este mundo, o cualquier artículo, cualquier
cualquier pues sí, artículo valioso o cualquier metal precioso. Pues aquí ahorita la gente se anda muriendo por el oro, porque dicen que el oro no pierde su valor, pero déjame decirte que esa es una mentira del mundo. El día que nos muramos, perdió todo su valor para ti el oro, la plata. Entonces, lo único que no pierde su valor, como les decía en la primera lectura, es la palabra del Señor. Esa es eterna, porque dice el Señor que primero pasarán, ¿cómo dice, hermano? Pasarán el cielo y la tierra, dice, pero mi palabra nunca jamás pasará. O sea que lo que el Señor dice se hace, y aunque se tarde, pero siempre llega. Amén. ¿Tiene algún comentario? No, solamente ya el Evangelio. Okay. Vamos a hacer el Evangelio, que es San Lucas, capítulo 9, versículo 1 al 6. Dice: Jesús reunió a los 12 y les dio autoridad para expulsar todos los malos espíritus y poder para curar enfermedades. Después los envió a anunciar el reino de Dios y devolver la salud a las personas. Les dijo: no lleven nada para el camino, ni bolsa colgada del bastón, ni pan, ni plata, ni siquiera vestido de repuesto. Cuando lo reciban en una casa, quédense en ella hasta que se vayan de ese lugar. Pero donde no los quieran recibir, no salgan del pueblo sin antes sacudir el polvo de sus pies. Esto será un testimonio contra ellos. Ellos partieron a recorrer los pueblos, predicando la buena nueva y haciendo curaciones en todos los lugares. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. ¿Quieres empezar? Si quieren. Okay. Hermanos, como vemos en esta lectura, les digo, no lleven nada para el camino. Continuamos con lo que podría decir la providencia. Dios provee. Miren qué bonito, cómo es de sabia la Santa Madre Iglesia, cómo se conecta el Salmo, la primera lectura y ahora el Evangelio. Jesús los envió. Digo, pero no lleven nada. No lleven nada para el camino. ¿Por qué? Porque Dios proveía. Dios provee, Dios mueve los corazones de las personas. Pero aquí quiero tocar un punto donde dice dice, después los envió a anunciar el reino de Dios y devolver la salud a las personas. Ok, quizá podremos decir sí, pero ese evangelio, quizá eso no es para mí. ¿Por qué? Porque podremos decir, quizá usted o yo puedo decir, yo no soy sacerdote, yo no soy pastor de la comunidad o de la parroquia, yo no tengo conocimiento en las escrituras. Quizá podemos decir eso, ese podría ser nuestra excusa para no hacerlo. Pero si volteamos a nuestro alrededor y vemos a quién tenemos, quizá nuestros hijos, nuestros hermanos, nuestros padres, ¿okay? Si quizás somos de carácter fuerte, para no decir agresivo, quizás somos de las personas que cuando vamos en el carro ya tenemos una tonada para el que va enfrente, que es pi, 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 a los demás ya lo conocen. Quizás tenemos una tonada. Bueno, partiendo de ahí, si sabemos que hay personas que nos conocen, que saben que somos de carácter fuerte, que no nos gusta que se nos metan adelante en el carro, cuando vamos en la carretera manejando. ¿Por qué? Porque nos molestamos y nos ponemos espléndidos en las palabras. No me digan groseros. Bueno, partiendo de ese punto, dice, los envió a predicar. Partiendo de ese punto, nosotros también podemos empezar a evangelizar, sin siquiera haber mencionado a Cristo, a Jesús, a Dios, o un versículo de la Biblia, sin siquiera eso, sino simplemente, si somos en la casa, en Ojones, vamos a decir,
empezamos a cambiar. Lo que hablábamos fuerte, empezamos a bajarle el tono de la voz. Empezamos a sorprender a las personas que nos conocen. A que ellos se pregunten, bueno, ¿y a este qué le pasó? ¿Por qué antes era enojón, grosero, agresivo y ahora ya no? Nuestros hijos igual. Empezar a que ellos vean el cambio en nosotros. Que ellos vean el cambio en nosotros. ¿Para qué? Para empezar a evangelizarlos en ese aspecto también. Y al mismo tiempo nos vamos evangelizando nosotros. Ahora hay una cita bíblica que me venía ahorita a la mente. Si no estoy equivocado, es San Juan, capítulo 13, versículo 34, donde dice, ámense los unos a los otros como yo los he amado. Si nos aprendemos ese versículo, y ahí de ese versículo podemos partir para ir a evangelizar. Y no tenemos, o sea, sería bueno empezar a estudiar la palabra de Dios, la Biblia. Sería muy, muy hermoso, muy bueno. Y evangelizar también con la palabra de Dios. Pero si no, con nuestros actos, con nuestro ejemplo, es una forma de evangelizar, empezando por los que nos conocen, por los que nos rodean. Un día creo que mi hermano Gilberto me platicó una historia de no sé si llamarlo fraile, un fraile creo que era, que salió a evangelizar con 2 novicios, que fueron a evangelizar al pueblo, a un pueblo, y no dijeron ninguna palabra. Salieron y como caminaron el pueblo volvieron, y cuando llegaron le preguntaron, bueno, ¿y qué no íbamos a evangelizar? Dijo, sí, pero no, dijo, ya lo hicimos, pero ¿a qué horas? Dice, con nuestro testimonio de amor, con eso evangelizamos. Igualmente nosotros, si no tenemos conocimiento bíblico, si no conocemos a Dios, pues sabemos que existe Dios, pero si no tenemos esa profundidad en el conocimiento de la palabra, esa profundidad en el conocimiento de Dios, con nuestro testimonio, con nuestro ejemplo, podemos empezar a evangelizar. Gloria a Dios. Bendito sea Dios. Mira, pues este mismo este mismo pasaje también se encuentra en Mateo 10:5 y también en Marcos 6:6. Vamos a ver en Mateo 10 del 5 en adelante. Es casi lo mismo, pero aquí tiene unos detalles que quisiera yo compartir con ustedes para ir terminando, porque el tiempo se está agotando. Dice, a estos 12 Jesús los envió a misionar con las instrucciones siguientes: no vayan a tierras de paganos, ni entren en el pueblo de samaritanos, diríjanse más bien a las ovejas perdidas del pueblo de Israel. A lo largo del camino proclamen, el reino de los cielos está cerca. Sanen enfermos, resuciten muertos, limpien leprosos y echen los demonios. Ustedes lo recibieron sin pagar, denlo sin cobrar. No lleven oro, plata o monedas en el cinturón, nada de provisiones para el viaje o vestidos de repuesto. No lleven bastón ni sandalias, porque el que trabaja se merece el alimento. Y ya lo siguiente es exactamente lo mismo, hermano. Bueno, aquí el Señor pues está enviando a sus discípulos, pero antes de enviarlos, hermano, tuvieron 3 años con el Señor, aproximadamente 3 años de enseñanza. O sea, lo que quiere decir, hermano, que no nada más porque tú vayas al retiro o vayas a un seminario y salgas ahí entusiasmado porque experimentaste el amor, la misericordia de Dios y pienses que ya estás preparado para ir a una misión. Puede ser que estés preparado para misiones pequeñas, pero no para una misión como la que estaba enviando aquí el Señor. Dice, vayan y sanen, expulsen demonios y curen enfermos. Para esas misiones se necesita pues estar un tiempo verdaderamente más en profundidad con el Señor, y sobre todo que tengas ese compromiso o sí, pues que te comprometas con el Señor a estar preparado para el envío.
Pero para eso se necesita, pues, como decía el hermano, profundizar, estudiar, tener cursos de evangelización. O sea, no querer darlos, sino recibirlos primero para que después puedas darlos. Porque nos puede suceder lo mismo que le sucede a muchas personas que van a un retiro y cuando salen del retiro piensan que fue todo lo que se tenía que hacer, en vez de ir a algún crecimiento para enriquecer ese encuentro con el Señor y pues profundizar más en la palabra con el sacerdote, con algún maestro de Biblia. Y ya si ahí se quieren ir directos a evangelizar a medio mundo, y por eso es que fracasan esos hermanos, porque no tenían raíces profundas en la enseñanza de Cristo, solamente por encimita pensaban que podían ir, y la cosa no es así. Los discípulos tuvieron 3 años, y después de 3 años, hermano, el Señor los envió. O sea, se necesita un cierto tiempo determinado para que tu fe se afiance bien en el Señor y después tengas esa gracia y Dios te dé la capacidad de poder ir a anunciar el mensaje de salvación, a anunciar que el reino de los cielos está cerca. Escucha, el reino de los cielos está cerca. Antes estaba inalcanzable, pero Jesucristo rompió la barrera que había entre el cielo y la tierra por el pecado de nuestros padres y también por tu pecado y por el mío. Y con esa muerte en esa cruz, pues nos abrió las puertas, y por eso es que el Señor permitió que la gracia del cielo bajara y pudiera estar en nosotros y con nosotros. Y por eso el Señor dice, el reino de los cielos se ha acercado o está cerca. Cuando dice está cerca, eso quiere decir que está accesible, o sea que podemos tenerlo. Pero cuando algo está lejos y tú dices, oh, pues tengo que ir hasta otro país, no, pues cuando llego, y te tienes que ir caminando menos. Pero si mire, es que aquí donde usted tiene que ir a recibir esta enseñanza, está a 10 minutitos, 20 minutos caminando y 5 minutos en carro. O sea, está cerca, está accesible, no se le va a pedir algo imposible. Pero hay veces que nosotros somos a veces un poco testarudos, y a veces nos esforzamos y hacemos sacrificio para ir a un lugar donde no vas a tener bendición, más bien vas a tener maldición. Por ejemplo, un casino, por ejemplo, una fiesta. Conozco gente que los invitan a la iglesia el domingo, y aunque la iglesia esté a 2 cuadras, no tienen tiempo, pero los invitan a un party hasta 6 o 10 horas, y allá están presentes. Para ir a la misa no les dan permiso el domingo, pero para ir al party hasta una semana pueden agarrar. ¿Se da cuenta la incongruencia, la falsedad? Por eso decía el rey Salomón, aleja de mí la falsedad, la mentira. O sea, a veces pues nos convertimos en convenencieros y solamente le queremos dar gustito al yoyito consentido, a la carne, a lo que me gusta, a lo que me agrada, pero a donde tienes que sacrificar un poco de ese gusto, eres como alérgico. Pero al final, hermano, si rechazaste al Señor y optaste por hacer caso más al mundo, a la hora que todos vamos a llegar un día ya a la presencia del Señor, yo no quisiera escuchar esas palabras de no te conozco, sino que yo quisiera escuchar las palabras donde dice el Señor, vengan benditos de mi Padre. Usted elige cuáles quiere escuchar, hermano. Si quiere escuchar, vengan benditos de mi Padre, comprométete con el Señor, busca al Señor, ahora que lo puedes encontrar, ahora que está cerca, porque mañana podrá ser